Hola chicos, iniciamos este periodo y este primer parcial con esta clase, con este tema que se llama la relación costo-volumen-utilidad, utilizando la herramienta del punto de equilibrio. Estoy aquí para poder orientarles, estoy aquí para poder atender sus consultas y poder estar atento como su tutor, como su orientador que soy, a esta clase que vamos a brindar, Contabilidad Administrativa 2. Nos vamos a iniciar, claro, con el tema que ya lo mencioné, el costo, volumen, utilidad, la relación, ¿verdad? O el enfoque, como quieran llamarle, que nos sirve a nosotros para poder dar más facilidad a la planeación, al control e incluso a la misma toma de decisiones. Así que antes de entrar en materia, en esta clase expositiva quiero comentar lo siguiente. Fíjense, es interesante la clase, por tanto es importante que ustedes consideren se vean obligados a leer el texto que está aquí en la plataforma, ya en el aula virtual. Ese texto lo vamos a utilizar y deben de leerlo, y al final de cada capítulo hay cuestionarios, hay una serie de ejercicios, de problemas, de casos que enriquecen el conocimiento y que ustedes pueden ir desarrollando una vez que se termine la exposición de la clase y que se termine la parte la ilustrativa de la práctica. Por tanto, deben de tener en consideración eso, porque eso les va a evitar a ustedes en algún momento tratar de consultar algo que ya está en el libro, que ya está en el capítulo y que ahí está la respuesta. Primero lean eso antes de hacer las consultas, esa es mi sugerencia. Entremos pues entonces de lleno ya a esta exposición. El modelo relación costo, volumen, utilidad. Tal como está acá, es una herramienta importante en la actividad de planear. Facilita el control, la toma de decisiones, así como la puesta en marcha de acciones concretas. Es lo que yo tengo aquí en esta filmina. El modelo relación costo, volumen, utilidad, llamado también un enfoque, o también se llama la técnica, nos ayuda mucho para efectuar tanto como selección de alternativas cuando uno tiene que tomar decisiones en elegir una alternativa si nos conviene o no nos conviene. Nos sirve también para poder diseñar políticas, para poder asegurar políticas, para poder probar políticas si son o no son efectivas, y aparte de eso para realizar el control, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestro aspecto operativo en la compañía. Por tanto, este modelo es bien importante, y como es tan importante, este modelo involucra 3 elementos, y esos 3 elementos que los manejamos a diario, que los manejamos a cada momento y que nos sirve a nosotros para hacer diferentes cálculos en diferentes escenarios, son elementos muy valiosos que no solamente se utilizan en esta herramienta que se llama el modelo costo, volumen, utilidad, sino que también en otras herramientas de la misma contabilidad administrativa. Y cuando hablo de estos elementos, nosotros estamos hablando entonces de elementos que nos ayudan a nosotros a planificar ventas, planificar volúmenes, nos ayuda a planificar la utilidad deseada. Diremos que estos 3 elementos son el volumen de ventas, los costos y la utilidad o beneficio, como se le dice también, ¿no? Este modelo, tal como aparece aquí, es un apoyo en el diseño de las acciones que permite el desarrollo integral de la empresa, que nos permita conocer volúmenes de venta, que nos permita planear la utilidad o el beneficio deseado, que nos permita planear los costos en sus diferentes niveles, ¿verdad? Y tal como lo había dicho antes, crear, ensayar, mantener, probar políticas, facilitar la toma de decisiones, conocer volúmenes de mezcla de productos que optimicen la utilidad, o sea, conocer los diferentes productos que tenemos en el mercado y que podemos nosotros
considerarlos si son o no son rentables, ¿verdad? Aparte de eso, como estamos hablando de mezcla, la mezcla involucra más de un producto. Cuando la empresa maneja un solo producto, no se trata de una mezcla, pero cuando la empresa maneja más de dos productos, ya hablamos de una mezcla de productos que la empresa maneja. Entonces tiene que tener el cuidado en tener controlados los dos productos. Incluso dentro de la mezcla, hacer promociones en donde puedan venderse unidades de uno y de otro producto, ¿verdad? Con el fin de poder potenciar el rendimiento de la compañía. También nos ayuda a determinar precios. Muy bien. En el proceso de planeación operativa, tal y como se los mencionaba, toda empresa debe de manejar tres elementos que ya los mencioné con anterioridad, ¿verdad? Y para poder construir la ruta y lograr el objetivo. La ruta donde queremos llegar y lograr el objetivo. Y estos elementos que los mencioné anteriormente y que los repito, son los costos, los volúmenes, y cuando hablamos de volúmenes hablamos de unidades de venta, los volúmenes de ventas, y hablamos también de precios, ¿verdad? Hablamos en sentido de resultados cuando relacionamos estos tres volúmenes, ventas que tienen una relación estrecha con los precios. Entonces, ventas menos los costos, que es lo que obtengo yo, obtengo mi utilidad y obtengo mi beneficio. Y el éxito de todo esto, tal como lo estoy poniendo acá, dependerá del pensamiento creativo de sus directores, de sus administradores, dependerá de la astucia mental que tengan, dependerá del ingenio, de la inteligencia de cada administrador. La verdad es que quiero comentar aquí que en la universidad no se le enseña a uno cómo administrar una empresa. No. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, como decimos nosotros en nuestro vulgo. Pensamos de diferentes maneras y encontramos solución a problemas en diversas maneras. Por tanto, lo que nosotros aprendemos en la universidad es a conocer, a aprender, a manipular las herramientas que nos ayudan a administrar a una empresa y que son instrumentos nuevos, por supuesto, y una vez que nosotros aprendamos a manipularla y la relacionamos con nuestro ingenio, con nuestra creatividad, podemos entonces nosotros dirigir, podemos administrar una empresa, ¿verdad? Porque no todos la vamos a administrar de la misma manera, no hay una estandarización, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque un problema de una empresa yo lo puedo desarrollar de alguna manera, usted lo puede desarrollar de otra manera y lo desarrolla, encuentra solución, otro colega encuentra la solución de otra manera. Entonces no hay una estandarización, pero esa solución se encuentra si nosotros conocemos las herramientas y sabemos manejarla. Muy bien. Como estamos hablando de los tres elementos, que son costos, volúmenes, precios, y quiero aquí involucrar que estamos hablando también de la utilidad, son elementos que participan en el proceso de la planeación. Y como les decía, hablando de estos tres elementos, el manejo de estos tres elementos y una dirección excelente y un éxito del crecimiento de la compañía va a depender de la creatividad de cada administrador, de cada director, de su inteligencia con que se manejen estos tres elementos. Por tanto, una vez que nosotros tenemos ya conocimiento de que debemos de tener el control de estos tres elementos, entramos ahora a la herramienta que está dentro de este modelo, de esta técnica que se llama el costo, volumen, utilidad. Y esta herramienta se llama el punto de equilibrio. ¿Pero qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el momento en donde no se gana ni se pierde, ¿verdad? Y es tan importante porque ahora toda empresa tiene que saber cuántas unidades debe de vender y a qué costos para no ganar ni perder. Y partiendo de ahí, formamos una plataforma de tal manera que a partir de ahí vamos nosotros a planear y a conocer
cuántas unidades debemos de vender para ganar alguna cantidad que se me viene a la mente o que he planeado dentro de la compañía, ¿verdad? Que es una de las herramientas, que es una de las preguntas que contesta esta herramienta. Por tanto, el punto de equilibrio es el punto en que los ingresos de las empresas son iguales a sus costos. No hay utilidad ni hay pérdida, por eso se llama punto de equilibrio. Por ejemplo, si las ventas del año fueron de $200,000 y los costos totales fueron de $200,000, entonces al restar los ingresos menos los costos, 200 menos 200 es igual a 0, no hay utilidad ni hay pérdida. Hay un punto de equilibrio. Ahí es donde hablamos entonces del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta que está dentro de la relación costo-volumen-utilidad, nosotros podemos hablar también de la planeación de utilidades. Podemos nosotros planear las utilidades de acuerdo a esta herramienta. Y al planearla, nosotros llegamos a concretar la ruta que vamos a seguir para poder llegar a obtener ese objetivo que es la utilidad que nos hemos propuesto. Esta herramienta ayuda a la administración a determinar las acciones que se deben tomar para cumplir el objetivo llamado utilidad. Es lo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Nos insertamos en la ruta ya trazada para poder seguir, llegar a un puerto seguro en donde pueda alcanzar mis metas, en donde pueda alcanzar mi objetivo, y eso se llama la utilidad planeada. Muy bien. Sabemos nosotros que los costos, de acuerdo a su comportamiento, están formados por los costos fijos y los costos variables. Eso ya lo vimos nosotros en Contabilidad Administrativa 1. Así que todos esos conocimientos de Contabilidad Administrativa 1 vamos a aplicarlos aquí en esta otra asignatura, ¿verdad? Y ya sabemos y hemos definido lo que son costos fijos y lo que son costos variables, y hemos definido también en relación a qué varían los costos, en relación a qué varían los gastos. Eso lo vimos en Administrativa 1. Entonces, cuando hablamos nosotros acá de los costos variables, son costos que aumentan o que disminuyen de acuerdo al volumen de venta o en su defecto de acuerdo al volumen de producción. Dicho de otra manera, de acuerdo a las unidades que vendamos o de acuerdo a las unidades que nosotros producimos. Una estrategia, tal como lo pongo aquí, para incrementar las utilidades y para hacer bajar el punto de equilibrio, es tratar de disminuir los costos variables. Al disminuir los costos variables se aumentan las utilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los costos variables están en relación con las unidades que se venden. Entonces, los costos variables totales serán mayores cuando el volumen de ventas o las unidades vendidas son mayores. Y los costos totales variables serán menores cuando el volumen de ventas o las unidades vendidas sean menores. Por eso es que hablo yo de que los costos variables están en relación con las unidades que se venden. ¿Qué pasa con el precio de venta? Uno de los elementos, de los 3 elementos que nosotros hemos mencionado que debemos de conocer y de controlar. Bueno, para poder obtener utilidades no necesariamente nosotros tenemos que elevar los precios de venta. Por eso escribo aquí, se acabó la época de hacer negocio con base en los precios. Ahora se hace mediante la reducción de costos. Aún hay muchas empresas en el mundo que no revisan bien sus costos y lo que hacen es la parte más fácil y a la vez la más difícil. Digo la más fácil, que es aumentar los precios de venta, y la más difícil porque al aumentar los precios de venta, de alguna manera los clientes, los consumidores se hacen reacios, ¿verdad? Y no se pierden estos clientes porque ya no les parece el precio. Es probable que se vayan a la competencia que quizás tienen precios más bajos. Entonces ya hay que tomar en consideración esto. Para poder para poder aumentar las utilidades hay que disminuir los costos, ¿verdad? Y hay que aumentar el volumen de ventas, hay que vender más unidades para poder
obtener las utilidades. Y en último caso, pero en último caso, pues se tocan los precios de venta, pero mientras tanto no debe ser así. Entonces, la utilidad se incrementa, se aumenta de esa manera, disminuyendo los costos, o sea, la reducción de los costos y aumentando el volumen de ventas. Y todo esto es apoyado, con unas campañas publicitarias certeras, escogiendo los medios, ¿verdad? Los medios certeros para poder llegar hasta el consumidor, hasta el segmento de mercado que a nosotros nos interesa. También otro apoyo es ofreciendo un mejor servicio a los clientes, introduciendo nuevas líneas, haciendo innovación, mejorando la explosión del producto. ¿Qué es la explosión del producto? Bueno, si nosotros dividimos el producto en diferentes partes y, por ejemplo, de ello, ¿qué pongo acá? ¿Qué voy a poner? Una botella de refresco independientemente de cuál sea la marca. ¿Cuál sería la explosión? Bueno, le quito la tapa es una pieza o la chapa que le decimos nosotros, el envase plástico de vidrio es otro, dentro del envase, alrededor del envase hay etiquetas que también se le pueden quitar, ¿verdad? Y si vienen en una cajita los refrescos también, esa es la explosión del producto, que es la división de todo el producto en sus diferentes partes. Eso es, ¿verdad? Y debemos entonces de innovar, cambiar colores cuando se debe de cambiar colores, aumentar tamaño cuando se debe hacerlo, disminuir tamaño, mejorar la calidad, mejorar el envase, cambiar el envase, utilizar otro tipo de material, etcétera, etcétera. Innovaciones, de tal manera que el producto siempre se mantenga dentro del mercado, ¿verdad? Y otras opciones que puedan haber. Los elementos claves para alcanzar el objetivo, o sea, el aumento de la utilidad, vean ustedes que estoy repitiendo aquí, ¿cuáles son? Son los costos, los precios, el volumen de venta, ¿verdad? Y la mezcla de los diferentes productos que nosotros manejamos. Conocer cada línea, cada producto y ver entonces la mezcla de esos productos para poder ofrecerlos al público. Eso es importantísimo para poder obtener un aumento de utilidades. Hablemos del apalancamiento operativo. Este es un término que debemos de considerarlo bien porque no solamente en esta clase vamos a utilizarlo, lo vamos a utilizar en otras clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué se entiende por apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo es cuando el margen de contribución es mayor que los costos fijos. Vamos a ver, entremos un poquito en esto, aun cuando en la parte práctica lo vamos a ver, pero voy a explicarlo acá. En Contabilidad Administrativa 1, nosotros en el capítulo número 6, que se llama Sistemas de Costeo, ahí vimos los sistemas de costeos, entre ellos dos sistemas muy importantísimos. Uno que se llama el sistema de costeo por absorción y el otro que se llama el sistema de costeo directo o variable. Pues me voy a referir al sistema de costeo variable. Entonces se los voy a explicar para que ustedes recuerden lo que ya se vio en Contabilidad Administrativa 1. Nosotros hacemos el estado de resultados mediante este sistema de costeo variable directo. O sea, decimos, las ventas, qué sé yo, voy a poner un número, las ventas es igual a 400,000, ¿ya? Luego decimos, menos mis costos variables totales, digamos que los costos variables totales es igual a 150,000, ¿verdad? Muy bien, restemos entonces. Al restar, nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? 250,000. Las ventas que son 400,000 menos 150,000, me va a sobrar 250,000. ¿Pero qué es 250,000? A eso le llamamos margen de contribución. ¿Qué significa el margen de contribución? Un recordatorio. Margen es un sobrante, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes observan su cuaderno, los cuadernos suyos, cada página tiene margen. Margen superior, margen inferior, margen a la izquierda y margen a la derecha en sus lados, ¿verdad? Y se supone que estos son sobrantes de papel en donde usted no debe de escribir, sino que va a escribir dentro donde está el rayado. Entonces esos márgenes son sobrantes. Entonces en este caso del que nosotros estamos hablando, el margen significa algo que me sobró.
¿Qué es lo que me sobró? Pues a las ventas yo le resté mis costos variables, me sobró ¿qué? Me sobró ventas. Pero a ese sobrante le llamamos ganancia, le llamamos utilidad. Entonces le llamamos margen de utilidad, ¿no? Pero le ponemos de contribución, margen de contribución. Contribución viene de la palabra contribuir. O sea que con ese margen, con esa utilidad, vamos a contribuir o vamos a pagar los otros costos que nos hacen falta, porque solo hemos restado los costos variables. Nos hace falta que restar los costos fijos. Entonces, con ese margen de contribución vamos a pagar, vamos a contribuir, a hacerle frente, a pagar los costos fijos. Y entonces, a esos 250,000 le resto 150,000 lempiras de costo fijo. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 100,000 lempiras, que se llama la utilidad neta o el ingreso neto o el margen neto o el ingreso neto o la ganancia neta o la renta neta o el beneficio neto. Recuerden que recibe diferentes nombres. Por tanto, es importante que usted, si no se acuerda, vuelva a repetir este video para que pueda entender estos términos, ¿verdad? Muy bien. Por eso es que decimos que el apalancamiento operativo no es más que el margen de contribución sea mayor a los costos fijos, o que el margen de contribución sea capaz de pagar los costos fijos y sobre para una utilidad. Aquí llegamos con esta exposición y espero que les haya servido. Ahora pasamos a la siguiente clase, a la clase número 2, que ya entramos a la parte práctica, en donde vamos a ver cómo se calcula el punto de equilibrio, ¿verdad? Para poder aplicarlo. Y ese punto de equilibrio nos ayuda a nosotros a contestar varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas unidades debo de vender para no ganar ni perder? Y es importante para uno porque hoy ya no hay excusa de decir, es que como la empresa tuvo pérdida porque yo no sabía cuántas unidades teníamos que vender para reembolsar los costos. Hoy ya no hay excusa. Una vez que usted conozca cuántas unidades debe de vender en el año para no ganar ni perder, una vez que ya conozca cuántas unidades, a partir de ahí debe de hacer su planificación para decir cuántas unidades adicionalmente o cuántas unidades más debo de vender para poder llegar a obtener mi utilidad si yo ya conozco cuántas utilidades voy a vender para no ganar ni perder. Entonces no hay ninguna excusa. Otra pregunta que podemos nosotros contestarnos con esta herramienta del punto de equilibrio es que ¿cuántos deben ser los costos totales para poder obtener cierta cantidad de utilidad? ¿O cuánto debo de vender para poder, o cuántas unidades debo de vender para poder llegar a vender, para poder obtener una utilidad de, vaya, se me antoja decir $1,000,000, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el precio de venta idóneo para poder llegar a vender 50,000 millones de dólares? ¿Cuál debe ser mi costo variable por cada unidad para poder obtener el punto de equilibrio? ¿O cuál puede ser mi precio de venta idóneo para obtener mi punto de equilibrio? ¿Verdad? ¿Me conviene o no me conviene aplicar tal o cual política? Y así sucesivamente. ¿Me conviene aumentar el costo de la publicidad en los medios de comunicación que tengo actualmente? ¿A cuánto? Pues de $50,000 a $100,000. ¿Me conviene aumentarlo a $100,000? Y así sucesivamente podemos nosotros contestarnos estos y otras preguntas más. Entonces, en la clase número 2, que es la parte práctica, comenzaremos a hacer la ilustración de la obtención del cálculo del punto de equilibrio y otras fórmulas, ¿verdad? Entonces, quedamos bien informados y pasamos ahora a la clase número 2.